Continuamos con el programa Compartiendo Vida. Estimados hermanos, que Dios les bendiga. Ya regresamos para la segunda parte de esta entrevista que estamos haciendo con el pastor Fabrício Biata, pastor responsable del departamento de Rio Grande do Sul, em Brasil. Ele que já ha estado em China, Namíbia, já ha estado também em Uruguai como pastor responsável nacional e ha estado em 18 países em todo o mundo predicando a palavra del Senhor. Pastor Fabrício, a igreja se supone que tiene que influenciar el mundo. Sin embargo, tristemente estamos viendo el mundo influenciar la iglesia. ¿Tienes esta misma percepción? Pastor Júnior, es una triste realidad, ¿no? Es una triste realidad y nosotros como iglesia debemos luchar para eso, para influenciar la gente, para llevar Cristo, para que la gente pueda ver a través de nosotros el reflejo de Jesucristo, esta imagen de Dios, que el mundo pueda ver a través de nosotros la luz de Dios brillar. Pero hemos visto eso. En cambio de la iglesia influenciar el mundo, muchas veces el mundo ha influenciado la iglesia, pero esta ha sido la tarea de los pastores comprometidos, de los pastores que han amado las sagradas escrituras, de los pastores que han amado la palabra de Dios. Esta ha sido la tarea de ellos, ¿no? De influenciar y no ser influenciados. Pero en los días que hemos vivido, hemos visto esta lucha, esta batalla del sistema mundano intentando influenciar el pueblo de Dios. Pastor Fabrício, está creciendo la cristofobia, o sea, la fobia al cristianismo a nivel mundial, principalmente en las redes sociales. Algunas redes sociales como el Facebook, como Twitter, Instagram, YouTube, han já bloqueado cristianos, siervos de Dios, por hablar en contra, por ejemplo, de la ideología de género, por hablar en contra de cosas que la Biblia condena, que son abominables delante del Señor. ¿Usted cree que estamos viviendo ya días donde estamos teniendo restricciones por parte del sistema que es comandado por el diablo para predicar el evangelio abiertamente? Claro que sí, pastor, claro que sí. Nosotros hemos visto una gran persecución en contra a los cristianos. Nosotros hemos visto esta cristofobia que ha crecido, que ha tenido un aumento considerable, ¿no? Esto que nosotros chamamos de anticristianismo ha crecido mucho y de una forma muy intensa. Pero nosotros entendemos que esse preconceito, nosotros entendemos que esta persecución contra los cristianos, contra la iglesia de Cristo, já havia sido profetizado. E também nosotros havíamos sido avisados através da palavra do Senhor. E sabemos que isso está crescendo a cada dia mais, a cada vez mais, porque antes, em los tempos bíblicos, havia uma grande persecução de uma forma, e agora parece que mudou a forma da persecução. A política desta persecução, a maneira que a persecução está acontecendo em contra a igreja de Cristo, parece que de uma forma não mais escondida, porque agora está todo muito aberto, agora já não se tem mais preocupação em esconder esta cristofobia ou esse anticristianismo, e a cada vez ha crescido mais isso. Pero nosotros já sabemos que o pueblo de Deus passaria por todo isso, que a igreja de Cristo passaria por toda esta situação, porque estamos mais cerca da venida
de Cristo Jesús. Y yo sé, el pastor Junior sabe de eso, nosotros que somos predicadores del Evangelio sabemos que esta situación tende a empeorar más, a quedar más apretado todavía. Pero sí, ha crecido de una forma considerable el anticristianismo y a cristofobia. Ha crecido mucho. Pastor Fabricio, podemos decir que somos la generación más privilegiada de todos los tiempos del cristianismo en el sentido de herramientas que tenemos en manos para difundir el Evangelio. Hoy día estamos viviendo la comunicación sin fronteras, o sea, con un aparato celular podemos llegar a cualquier parte del mundo. Esto es una bendición, indudablemente, pero por otro lado, las redes sociales, esta comunicación tan abierta también nos deja al alcance de cosas abominables a los ojos del Señor a un clic, ¿verdad? ¿Cuáles cuidados debemos de tener, Pastor Fabricio, con el manejo de todas estas novedades, estas tecnologías, las redes sociales? ¿Cuáles cuidados debemos de tener? Es verdad, hoy está todo muy fácil, como el pastor dijo ahorita, que nosotros tenemos esta facilidad para alcanzar muchas vidas, para alcanzar muchas almas, para llegar a otros países, en otros continentes a través de la internet, pero también tiene su lado mal, tiene su parte que si uno no sabe cómo utilizar, si uno no sabe, convierte en una arma, amigo, para destruir la vida de una persona. Pero yo tengo para mí que el principio, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Nosotros debemos estar con nuestro corazón conectado en Dios, conectado a Cristo, que ese temor dentro de nuestro corazón, todo también empieza, Pastor Junior, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos sabiduría, tenemos fuerza y tenemos gracia para rechazar todo aquello, todas las cosas que el enemigo está tratando de implantar en nuestras vidas a través de las redes sociales. Entonces, el cuidado que nosotros necesitamos necesita ser doble. Necesitamos estar con nuestros ojos abiertos, porque dice la palabra de Dios que el enemigo de nosotros está alrededor como un león rugiente buscando a quien pueda tragar. Entonces, tenemos sí esta facilidad, tenemos sí esta posibilidad de usar las redes sociales para cosas buenas, pero en todo el tiempo, todo momento, el enemigo está tratando de querer quitar la atención de uno en hacer las cosas de Dios. O sea, el enemigo está tratando de distraer las personas para, a través de todo eso, atar las personas con muchas cosas pecaminosas. Entonces, para mí, que lo primero que nosotros debemos tener en nuestro corazón es el temor y el Espíritu Santo para que tengamos gracia y sabiduría para huir de todas las cosas que Satanás ha puesto delante de nosotros. Pastor Fabricio, comparte con nosotros la experiencia más marcante de su vida. Pastor Junior, eu quero compartilhar uma experiência que eu tive com Deus em minha vida ministerial. Quando nós estávamos em China, muitas experiências eu pude viver allí em China através da obra de Deus. Um dia eu estava predicando a palavra do Senhor na igreja e entrou um muchacho, um jovem, e esse jovem, seu país de origem era Sri Lanka. E ele estava aí em China a trabalho. E escutando, ele foi invitado por um amigo a vir à igreja e ele, escutando a palavra do Senhor, aceitou a Cristo como seu Salvador. E este muchacho era um muçulmano, não sei como se diz em espanhol. Sí, musulmán, islámico, sí. Sim, islâmico.
Y él aceptó a Cristo Jesús como su Salvador de su alma. Y yo me acuerdo que yo regalé a él una Biblia. Y él me dijo, pastor, yo voy a llevar para mi casa esta Biblia y voy a leer y voy a estudiarla en mi casa. Entonces la llevó para su casa y empezó a estudiarla. Y después, por la noche, él me empezó a llamar por teléfono, llorando, en lágrimas. Y empezó a decir, pastor, yo tenía mi religión, pero después que yo empecé a leer la Biblia que usted me regaló, que usted me dio, yo empecé a sentir una alegría, una paz en mi corazón que yo jamás había sentido en mi vida. Pastor, a mí me gustaría estar más con usted, me gustaría sentar a escuchar las explicaciones. Yo quería escuchar usted hablar más sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, porque a partir del momento que yo empecé a leer la Biblia, mi vida cambió. Yo tuve un cambio por dentro. Yo tuve un cambio en mi corazón porque yo era una persona muy angustiada, muy triste. Y este muchacho, Pastor Junior, empezó a caminar para la iglesia, para la presencia del Señor, después que su familia se enteró que ele havia se convertido a Cristo Jesús, al cristianismo, la familia lo abandonou, porque a família também era de islamismo, a família não queria uma pessoa cristiana, então a família o rechazou, lo abandonou, pero ele seguiu firme com Cristo Jesús, seguiu a palavra do Senhor, e para mim foi uma experiência muito grande, porque eu pude ver como valeu a pena, como foi importante dedicar minha vida para predicar o evangelho, para estar em outro continente, em um lugar lejos, predicando a palavra de Deus. Então, valeu a pena e para mim foi uma experiência muito grande, porque uma alma salva para Cristo é algo muito especial, é algo muito grandioso e principalmente uma pessoa que seguia islamismo, não? Uma pessoa que tinha uma outra religião. Então, para mim, foi uma experiência muito grande, uma das experiências que he vivido com Deus. Pastor Fabrício, ¿te preocupa el crecimiento del Islam? Pastor Júnior, de uma certa forma, sim, de uma certa maneira, sim. Porque nós necessitamos lutar para levar o nome de Jesucristo, para levar o mensagem de Cristo, o Hijo de Deus, que morreu por nós, por nós na cruz del Calvário, para nos dar a salvação. E como eles rechazam o Hijo de Deus, a Cristo, como eles têm a Mahoma como profeta, como seu Senhor, então nós temos esta necessidade de fazer a gente entender que solamente a través de Cristo nós chegaremos a Deus, que solamente a través de Cristo alcançaremos a salvação. Então, por isso que eu lhe digo que de uma certa forma, que de uma certa maneira preocupa, porque nós queremos a cada vez mais sacar as almas do mundo, sacar as almas de religiões que não têm caminhos para Deus e fazer com que estas pessoas acerquem-se a Cristo para serem salvas. Por isso sim preocupa. Comparte con nosotros un sueño ministerial. Un sueño ministerial. Bueno, Dios me ha dado grandes oportunidades de hacer su obra, de predicar el evangelio en varios países, pero a mí me gustaría seguir haciendo esta obra del Señor y, por ejemplo, de predicar la palabra del Señor en otros países donde yo no tuve la oportunidad de estar, yo no tuve la oportunidad de predicar el evangelio, de predicar la palabra del Señor. A mí me gustaría todavía, Pastor Júnior, a pisar en algunos países que yo no tuve la oportunidad de ir llevar el evangelio. Yo todavía tengo este sueño en mi corazón de un día seguir haciendo la obra misionera. Yo soy joven todavía. Amém, glórias ao Senhor. Pastor Fabrício, esta pergunta sempre hacemos a nossos invitados. É uma pergunta interessante, curiosa.
Después de ver a Cristo, ¿quién usted gustaría de ver cuando llegara al cielo? ¿Quién me gustaría ver cuando llegara al cielo? Bueno, son tantas personas, tanta gente, ¿no? Pero una persona que me gustaría ver mucho, Abraham, el padre de la fe. Me gustaría ver a Abraham, porque a mí me encanta, claro, todos los personajes bíblicos, pero este padre de la fe que hacía todo por la fe, me encantaría verlo y abrazarlo. Glória a Deus. Así es. Hemos visto un fenómeno interesante, por lo menos aquí en Perú, en algunos países, he hablado con los pastores, un fenómeno interesante durante esta pandemia, ¿verdad? El fenómeno consiste en que algunos que supuestamente estaban firmes con Dios cayeron y están en el mundo, están ahí totalmente avergonzados, mientras que otros que estaban lejos, no querían saber de Dios, con la pandemia regresaron. En tu opinión, Pastor Fabricio, ¿a qué se debe esto? Pastor, muchas veces una persona cuando pasa por una situación difícil, hay personas que se acercan a Dios, hay personas que, por ejemplo, cuando viene una lucha, cuando viene una prueba, hay personas que se acercan a Dios y otras personas se alejan. Foi o que passou com Job e com sua esposa. Quando chegou o momento da aprovação, Job se acercou mais a Deus, pero sua mulher se alejou mais de Deus, porque seu coração já estava em outras coisas, seu coração já estava em outro lugar. Então, para mim, por exemplo, muitas pessoas, o que faltou a essas pessoas era ter o coração mais em la palavra de Deus, conectado a Cristo, porque nós sabemos que o Senhor está conosco em todo momento, em todo instante, em toda situação. Por exemplo, todo mundo agora está enfrentando uma situação muito complicada e muito delicada, pero nós necessitamos entender que se com Deus está difícil, sem Deus é impossível. Pero desafortunadamente, há muitas pessoas que todavia não lograram compreender isso, que todavia han estado débil e han se apartado, né, da presença do Senhor. Pero menos mal que estas pessoas todavia têm a oportunidade de levantar-se para ter se acercar a Cristo outra vez, não? E a oportunidade é neste momento, essa hora, pero para mim, que o que passa é que muitos corações já não estavam mais conectados com Deus como deveria estar. E por isso se dá este fenômeno de muitas pessoas se apartarem de Deus, se apartarem da fé, porque o coração necessitava estar mais conectado em la palavra e também no próprio trabalhar de Deus, porque apesar de tudo que passa em nossas vidas, Deus está trabalhando, porque disse a palavra que todas as coisas nos ajudam para bem. Interessante, pastor Fabrício, tu resposta, porque quando dizes que faltou a estas pessoas estar mais conectadas à palavra, e é uma realidade, porque a pandemia vino exponer a fragilidade de muitos cristianos que estavam com suas casas edificadas em la arena, verdade? Não estavam com suas casas edificadas em la roca e viviam um evangelho superficial, um evangelho onde Deus tem a obrigação de prosperarle, pero em la Bíblia, em nenhum momento, o Senhor disse que não passaríamos por lutas, não passaríamos por provações, verdade? Muito por lo contrário, em Juan 16:33, o Senhor Jesus dijo, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, es verdad esto, muchos estaban desconectados de la palabra. Desconectados. Porque, pastor Júnior, lo que pasa muitas vezes é que muitas pessoas pensam, não, porque Deus tiene que darme lo que eu quero.
porque Deus tem que fazer da forma e da maneira que eu quero. E não é assim. O Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor tem seu caminho, o Senhor sabe como trabalhar. E esta pandemia, na realidade, vino para mostrar realmente quem são os verdadeiros cristianos. Aqueles que estão seguindo a Deus, aqueles que estão servindo ao Senhor de coração e também para sua salvação. Porque, como você dijo, mientras nós vivimos neste mundo, nós passaremos por situações e momentos difíceis. Se nós miramos hacia atrás, miramos, por exemplo, para a igreja primitiva, para a igreja do primeiro siglo, nós vamos ver que os hermanos passaram situações pior que a situação que nós estamos passando. Os hermanos passaram persecuções, foram mortos por amor a Cristo, não? Os hermanos veíam suas famílias sendo levadas para serem muertas, para serem devoradas por los leones. Então, por mais que a situação que nós estamos passando seja uma situação delicada, pero nossos primeiros irmãos do primeiro siglo passaram persecuções pior. Então, Deus ha sido bueno. Não, Deus não ha sido solamente bueno. Deus ha sido maravilhoso com nós. Então, para mim, o que faltou foi ter mais conexão com Deus e mais entendimento da palavra do Senhor. Por isso, porque quando nós não temos esta conexão e não temos esse entendimento da palavra do Senhor, nós temos a tendência em qualquer situação difícil que apareça, em qualquer momento de luta, temos esta tendência de apartarmos da presença do Senhor. Así es, por lo tanto queda ahí este aviso, ¿verdad? Tenemos que estar conectados con la palabra de Dios. Compartiendo al toque. En este espacio, nuestro invitado responderá preguntas de forma rápida y objetiva. Un versículo. Salmos 1. Un libro de la Biblia. Éxodos. Un libro que no sea de la Biblia. De pastor para pastor, Hernández Dias Lopes. Color favorito. Azul. Plato preferido. A mí me encanta massas. Un lugar que has estado, su favorito. Um lugar que eu he estado, um lugar favorito, Punta del Este. Un lugar que quisieras conocer. Um lugar, Israel. Me gostaria muito conhecer Israel. Un personaje bíblico favorito. Abraham. Tu pasatiempo favorito. A mí me gusta leer muito. Un día inolvidable. El día de mi matrimonio para mí es inolvidable. A continuación, tendremos un consejo de nuestro invitado. Hablando de consejo, hablando de aviso, Pastor Fabricio, déjenos un consejo para nuestros oyentes, un consejo para nuestros internautas. Mira, Pastor Júnior, dentro desta oportunidade que você me está concedendo, eu quero deixar um conselho dentro de uma palavra que está no livro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, que diz assim na palavra de Deus. Eu quero deixar esse conselho dentro desse versículo e desta palavra. El fim de todo el discurso oído es este: teme a Deus e guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Deus e guarda sus mandamientos. El fin de todo discurso es este: temer a Deus. Si nosotros tememos a Dios, tenemos respeto a Él. Si nosotros lo respetamos, si nosotros estamos buscando el reino de Dios en primer lugar, el Señor cuida de nosotros. Si nosotros tememos a Dios, vamos a mantener firmes hasta la venida de Cristo Jesús. Pase lo que pase.
Nosotros estamos pasando toda esta situación, pero necesitamos entender que estamos afirmados en la roca, y esta roca es Cristo Jesús. Por más que vienen los vientos, por más que vienen las tormentas de la vida, por más que viene la persecución de Satanás, del enemigo, si nosotros tememos a Dios y tenemos este propósito de estarmos firmes en su santa presencia, venceremos toda y cualquier situación. Temer a Dios es lo que necesitamos. Respetar al Señor, su palabra, seguir sus mandamientos. Este es el fin del discurso. Y todos nosotros, los hombres, los vivientes, deben temer a Dios para que viva. Así dice la palabra de Dios. Si nosotros queremos vivir, no solamente vivir acá, en esta tierra, donde todo pasa, porque la palabra del Señor dice que acá en esta tierra todo pasa, la plata, el auto del año, las graduaciones, todo pasa, pero vamos a tener la vida eterna y es por eso que nosotros estamos luchando. Y Dios quiere que nosotros estemos firmes en su presencia hasta la venida de Cristo Jesús. Pastor Fabricio, ha sido un gusto enorme compartir este tiempo, sea escuchar usted compartiendo tu vida, vivir este tiempo aquí que estamos viviendo, de compartir vida, ¿verdad? Hemos aprendido mucho, estoy seguro de que todos nosotros hemos sido edificados con tus experiencias, con tus palabras, con todo el contexto de esta entrevista. Una vez más, gracias por tu tiempo, gracias por disponerse a darnos esta entrevista. Hemos sido bendecidos por Dios. Tus palabras finales, Pastor Fabricio. Pastor Junior, yo quiero dejar algo registrado acá antes de despedirme. Yo quiero decirle que usted para nosotros es un gran ejemplo, es un gran hombre de Dios, y nosotros hemos visto cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha trabajado a través de su vida. Nosotros le queremos mucho a usted, queremos mucho a su familia, y le agradecemos por todo lo que usted representa para nosotros. A manera, a forma que tú tienes peleado por la obra de Dios, la forma que tú haces la obra del Señor con temor, con respeto, con cariño, con fidelidad a todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Entonces, para mí, es muy importante dejar esto registrado acá, que usted para nosotros ha sido un gran ejemplo, un hombre de Dios que ha dejado, que ha dado para nosotros este ejemplo de cómo hacer la obra del Señor de corazón y con total fidelidad. Mucho obrigado por todo que usted ha representado para nosotros. Yo le agradezco mucho por esta oportunidad al pueblo de Dios de Perú, un pueblo amado, un pueblo muy querido. Yo tuve la oportunidad de estar ahí algunas veces predicando la palabra, predicando el evangelio. Ese pueblo tiene una fe sobrenatural, una fe asombrosa. Entonces, para mí es una alegría, un gusto poder estar hablando con todos ustedes de Perú, de todos los departamentos, los hermanos también de Sudamérica, hermanos queridos, hermanos amados que nos están viendo, también de otros continentes, y todos ustedes que están mirando, que están viendo esta programación bendecida. Muchísimas gracias, Pastor Junior. Otra vez yo le digo, yo quiero repetir eso, me siento muy alegre y dichoso por esta oportunidad de estar aquí charlando con usted, hablando un poco de las experiencias que hemos tenido, porque eso es importante, porque como usted mismo dijo, hay muchas personas, muchos jóvenes que tienen este sueño de hacer la obra del Señor y Dios los está preparando. Muchísimas gracias de todo mi corazón. Muchas gracias, Pastor Fabricio, por sus palabras. Siga orando por nosotros, estamos orando por ustedes ahí en Brasil, en esta nueva misión, en este nuevo tiempo de tu ministerio. Bueno, queridos hermanos oyentes, queridos hermanos internautas,
hemos sido bendecidos en esta noche, en esta entrevista, ¿verdad?, con nuestro querido hermano Pastor Fabrício Biata, pastor responsable por el departamento de Rio Grande do Sul, en Brasil. Próximo martes regresamos con ustedes con una programación inédita, aunque esta entrevista será retransmitida otros días de las semanas, pero todos los martes por la noche salimos con una entrevista inédita en esta programación. Pase la voz, divulgue para que más personas puedan también participar de estas entrevistas. Yo soy su hermano en Cristo, amigo y servidor, Pastor Junior Rubio. Jamás se olvide y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hemos presentado el programa semanal de entrevistas Compartiendo Vida. Esperamos que haya sido impactado por Dios con las experiencias compartidas. Divulgue el programa y nuestro bondadoso Dios te recompensará. Una realización de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor. Más que una iglesia, somos una familia.